Y bien, hablábamos acerca de este el sentido de la vida, sobre lo que Martin Heidegger nos hablaba sobre el pensamiento existencialista. Y en este caso, cuando nosotros nos encontramos con este pensamiento de la pérdida de sentido, nos vamos a dar cuenta en que la existencia de Martin Heidegger, de lo que él nos va a platicar con respecto a esta idea, es que Martin Heidegger dice, como lo veíamos en la parte anterior, el pensamiento existencialista viene de un problema que básicamente tenemos que hablarlo con la problemática de la actitud y las acciones. Entonces, para Martin Heidegger, lo que va a tener es que nos va a definir que existen dos tipos de vidas. Dos tipos de vidas en los cuales el sentimiento de este pensamiento existencialista va a estar dedicada a una existencia auténtica y una existencia inauténtica. Pero, aquí digamos que lo primordial o lo importante es que existen dos tipos de vidas. Y cuando hablábamos en la clase anterior sobre el sentido de la vida y que ustedes realizaron una pequeña opinión crítica acerca de lo que la existencia de la vida correspondía. Y entonces cuando nosotros nos encontramos en esa pregunta sobre qué realmente es el sentido de la vida, pues como que lo analizamos y valoramos las cuestiones que realmente nos motivan, ¿no? Hablábamos también en la clase anterior sobre la recuperación del concepto de la fe como una forma, como un carácter humano, y lo que motiva, ¿no? ¿A qué es lo que tienes fe, ¿no? Sin hablar de cuestiones religiosas. Recordemos que la fe es un concepto muy, muy aparte, más allá de lo que tiene que ver con un concepto religioso, sino es una cuestión de un carácter moral. El carácter moral y el carácter de voluntad como una forma de consentir el sentido de la vida en la que nosotros perseguimos bajo nuestros principios y nuestros objetivos personales. Por esa razón lo involucro aquí con respecto al pensamiento existencialista de Martin Heidegger, y que nos define que la actitud y las acciones determinan la existencia de dos tipos de vida. Y como bien aquí lo plantea, va a haber uno con sentido y el otro sin sentido. Creo que al final de cuentas la mayoría de nosotros como seres humanos tenemos en algún momento nos hemos encontrado con una forma de pensar y de ser, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando hablamos de una vida con sentido, es que estamos hablando, según Martin Heidegger, con respecto a la existencia auténtica. La existencia auténtica nos lleva a que debemos de afrontar las acciones, o nuestra actitud debe de estar confrontada para enfrentar el temor a la muerte y esa finitud. Los hombres, los seres humanos somos finitos. Y cuando nos referimos a la finitud es porque nosotros en algún momento sabemos que vamos a morir, pero como veíamos para el caso de las epopeyas griegas y para el caso de la cultura literaria de Grecia, nos damos cuenta que sus personajes legendarios, sus dioses o sus semidioses y todo personaje literario que nos dio la cultura clásica griega, pues nos damos cuenta que la trascendencia de estos personajes radica en lo que quieres que se diga de ti, pero no es así como ser inmortal, sino que el pensamiento de esta inmortalidad en el personaje griego clásico pues era la trascendencia, no era tanto en la inmortalidad, sino trascender. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como persona para que me recuerden? Yo tengo que trascender en mi vida, al final de cuentas, pero no es para proyectar una trascendencia como un ser importante, sino yo en mi persona, qué es lo que quiero hacer para trascender en mi vida, ¿no? Y entonces cuando una persona tiene o le da sentido
a su vida, al sentido que quiere darle a la vida, en una existencia auténtica, lo primero que debemos de pensar es que debemos de tener un temor a la muerte. Un temor a la muerte donde nos diga, ok, no tengo el tiempo suficiente como para no hacer nada. Entonces, cuando nosotros pensamos en la idea de que algún día vamos a morir, pues pensamos en lo que podemos trascender, ¿no? En hacer acciones que trasciendan. El hecho de que llegues al trabajo y saludes, el que te encuentres a alguien en la calle y lo trates como debe de ser, cuando uno aprende a tratar a la gente, cuando uno se vuelve amable, tal vez es el principio de una trascendencia, ¿no? Y cuando uno ya no esté, sí, recuerdo que llegaba, saludaba y todo esto, ¿no? O te van a recordar, ¿no? A veces no conviviste mucho con las personas, pero las recuerdas porque hubo un hecho, un momento en el que conectaste con la persona y que prácticamente te dejó marcado, ¿no? Así como que la recuerdas y, sí, cierto, era una persona así y así. Y entonces cuando recuerdas esa idea, entonces te das cuenta que realmente la finitud del hombre está ahí presente, ¿no? Entonces por eso es importante pensar que en una existencia auténtica el temor a la muerte es importante, saber que vamos a morir y que algún día tenemos que dejar este mundo y eso va a ser parte de nuestra existencia. Entonces saber que el conocimiento tiene ciertas posibilidades a poder darle vida humana, ¿sí? Recordemos que el concepto de humano o el ser humano viene a punto de que realmente vamos a tener que el ser humano puede equivocarse, pero también puede reconectar ese error. Entonces, eso es lo que tiene la existencia auténtica. Te puedes equivocar, pero lo puedes resolver. Nunca digas que no se puede, porque al final de cuentas se puede. Todas las posibilidades siempre van a estar abiertas. Por eso, cuando está la parte de la existencia auténtica de Heidegger, nos dice que no se permite dejarse llevar o seguir por los demás, ¿sí? Y ese es un error que tenemos casi la mayoría de los jóvenes, porque nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas. Y cuando te encuentras con una persona que realmente no se deja llevar por las cuestiones de los demás, dices, o sea, ¿qué te pasa, no? Pero realmente es una acción auténtica. O sea, yo no quiero ser lo que tú eres, yo quiero ser yo mismo. Y a veces en los grupos sociales, por ejemplo, de los jóvenes o grupos o núcleos sociales, a veces queremos ser lo que la otra persona es, pero realmente a veces nos enojamos con nosotros mismos porque no podemos ser lo que la otra persona es y decimos, pero debemos de comenzar a tomar esa actitud y esa acción que nos dice Heidegger, con decir que, a ver, si yo quiero hacer eso, yo tengo que tomarme la actitud de que lo puedo hacer, y cuando me tomo esa actitud de que lo puedo hacer, entro a la acción y voy a lograr lo que quiero. Entonces, no me voy a dejar llevar por los demás. O sea, ¿cuántas personas no se han dejado llevar en este momento contextual que tenemos y dicen, y es que van a aventar ciertos químicos en el aire, que van a no sé qué a las 11 de la noche, y entonces esos mitos que tenemos ahorita que estamos en pandemia por el COVID-19, ¿cuántas personas no se han dejado llevar por lo que dicen en las redes sociales? Y eso ha tenido una consecuencia social, si nos damos cuenta. Entonces, si queremos ser unas personas con una existencia auténtica, pues simplemente tenemos que dejar de lado toda esa contextualización de las redes sociales por el caso del tema del COVID-19 y adentrarnos a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Y entonces cuando tú entras en esa actitud de, a ver, voy a investigar qué es lo que está sucediendo, te estás convirtiendo en una persona con un sentido de vida y una existencia auténtica, porque no quieres ser del montón de los que se dejan llevar por lo que se dicen en las redes sociales o por otra situación, ¿no? Es como ejemplo solamente. Y entonces cuando comprendemos esa posibilidad, es que cada quien moldea de la manera que uno desea su sentido de vida, y eso es la parte de la auténtica, ¿no? Es algo así como cuando veíamos en el aspecto de
de la tortuga, de la rana que quería ser auténtica, ¿no? Entonces fue tanta la necesidad de querer ser auténtica que al final, pues, no tuvo eso. Entonces, bueno, eso es en el caso de una fábula. Pero bueno, en esta cuestión de la existencia auténtica, pues es eso, no es no dejarse manipular por las demás personas y buscar nuestros propios objetivos. ¿Por qué? Porque ahí viene la contraparte de esta vida con sentido. Vamos ahora con la vida sin sentido. Si nos damos cuenta, la vida sin sentido es una existencia inauténtica. ¿Y cómo es una existencia inauténtica? Es que no consideramos el temor a la muerte. El temor a la muerte no existe en una existencia inauténtica, porque pensamos que en el vivir por vivir. Entonces, como jóvenes, por lo regular, a veces es que vamos a la fiesta porque solamente se es joven una vez. Sí, o sea, sí podemos decir que eso puede suceder, pero debemos de vivir con responsabilidad. Pero si solamente vivimos por vivir, pues simplemente nuestra existencia no va a estar plagada de ciertas actitudes o ciertas acciones que nos permitan o llevar esa existencia auténtica a nuestro mejor objetivo. Y entonces, cuando nosotros no tenemos esa conciencia social del temor a la muerte y solamente nos vamos por el vivir y ya, simplemente nos olvidamos de ese temor a la muerte, pues simplemente lo que estamos haciendo es no tener una existencia como tal. Y si en el caso de la existencia auténtica se tenía una responsabilidad humana, en el caso de una existencia inauténtica, pues simplemente no hay responsabilidad. Se deja al abandono esa responsabilidad, y cuando cometemos un error, pues simplemente nos queremos escabullir para no poder resolver esos problemas, de los cuales no existe ningún compromiso. ¿Por qué? Porque si en el sentido auténtico de la vida tomamos una acción y asumimos nuestra responsabilidad, y cuando asumimos nuestra responsabilidad es lo que nos da mucho valor humano ante las demás personas, y es ahí cuando ganamos respeto. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsables de lo que nosotros ocasionamos. Pero si encontramos en una existencia inauténtica algo que realmente no, que sabemos que lo provocamos y no tomamos responsabilidad ni una conciencia social activa, pues simplemente no va a haber una buena trascendencia por parte de nosotros, aun cuando hayamos vivido y el vivir por el vivir se haya desarrollado en una vida sin compromisos. Y cuando nosotros nos encontramos en esta vida sin compromisos, pues nos vamos a encontrar en una trivialidad de las relaciones sociales, donde solamente nos estamos yendo al placer estético de las situaciones que nosotros queremos vivir, sin tomar una acción, sin tomar una responsabilidad, y en lugar de considerar las partes sustanciales de estas relaciones sociales con sentido, pues simplemente nos vamos a ir a reaccionar en unas personas como si no fuéramos finitas, sino infinitas, y que el vivir no tiene un sentido porque no asumimos la responsabilidad como tal. Y esas serían las dos acciones del sentido y sin sentido de la vida del pensamiento existencialista de Martin Heidegger, que nos indica que la problemática es no asumir actitudes y acciones ante la existencia de los tipos de vida. Y entonces nos preguntamos, ahora la pregunta del día es que haciendo conciencia personal, consideremos de qué tipo de pensamiento existencialista, según Martin Heidegger, tenemos. ¿Somos personas con sentido o somos personas sin sentido? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy una persona auténtica o soy una persona inauténtica? ¿Por qué soy una persona auténtica y por qué soy una persona inauténtica? Es válido a veces encontrarnos con estos dos conceptos, ¿no? Entonces, la opinión del día de hoy es que ustedes se pregunten y respondan si son personas con una existencia auténtica o con una existencia inauténtica, y cómo ven el mundo bajo ese esquema de existencias auténticas e inauténticas. Entonces, una es personal, soy una persona auténtica o inauténtica, y cómo ven la sociedad en general.
la sociedad es una sociedad con una existencia auténtica o con una existencia inauténtica, según los contextos sociales de hoy, ¿no? Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Bye bye, se portan bien, coman frutas y verduras.